Bienvenido, bienvenida a esta clase, a esta primer clase de Gnosis. Y lo primero que les quiero decir es que tengan paciencia para entender lo que es la Gnosis, porque la Gnosis la tenemos que vivir, la tenemos que experimentar. Y vamos a desarrollar en esta clase, en esta primer clase, muchos puntos para que ustedes tengan referencia de qué se trata. ¿De qué se trata la Gnosis? Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. ¿Pero de qué conocimiento estamos hablando? La Gnosis es profunda y está inmersa en la misma vida, en la creación. Entonces, lo que les quiero decir es que no crean que con una clase van a entender bien lo que es la Gnosis. Sí, por supuesto, vamos a intentar dar los pantallazos que esclarezcan las dudas y las inquietudes de qué es todo esto. Vamos a necesitar hacer un esfuerzo y prestar atención con la mente y con la emoción a todo lo que vamos a decir. Y vamos a decirles también que es muy importante que por lo menos vean las primeras 3 clases, ¿sí?, que vamos a hacer. Porque en esas 3 clases están resumidas todas las cosas que después se desplegarán en todos los temas que vamos a tocar a lo largo del curso. Tengan paciencia, tengan perseverancia sobre todo, y denle una oportunidad a todo este conocimiento tan profundo de la vida. Y hablando de conocimiento, podemos decir que hay 3 tipos de conocimiento. El conocimiento más común, más normal, por así decirlo, de la vida, es el conocimiento que uno aprende por el simple hecho de vivir. Por ejemplo, lavar la ropa, o cocinar, hacer un té. Son cosas de la vida diaria. Normal lo que digo, no hay nada raro en esto. Y es importante, porque es lo que nos permite vivir. El segundo tipo de conocimiento ya requiere un esfuerzo para conseguirlo, un mínimo esfuerzo. Es el conocimiento intelectual, y esto sucede desde la infancia, las primeras infancias, donde los niños van a la preparatoria, al preescolar, a la escuela elementaria, a la escuela primaria, a la secundaria, mismo a la universidad. Nosotros vamos a aprender cosas que están escritas y dichas por otros. Pero ¿qué pasa? Si bien este conocimiento es muy importante y hace generar una estructura en la sociedad para que pueda funcionar, estudiar medicina, estudiar abogacía, lo que no hace este tipo de conocimiento es responder a las preguntas más íntimas que podemos tener con la vida. No responde a las preguntas existenciales de la vida, a las preguntas eternas. ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Dónde estaba yo antes de nacer? ¿Dónde voy a estar después de morir? Son preguntas trascendentales y muy profundas que la mayoría de la gente se hace en algún momento de su vida, y algunos mucho más. Hay que tener cuidado con los pensamientos, con los conceptos, porque muchos conceptos, muchas ideas propias, quieren contestar estas preguntas. No, yo creo que tal cosa. Pero
no van a responder, simplemente estamos haciendo una conjetura. Pero sí, las personas que han respondido a estas preguntas trascendentales son personas que han venido al planeta, a la vida, y han desarrollado su conciencia, han despertado y han venido a explicarnos esto y más. Y este es el tercer tipo de conocimiento, la gnosis. El conocimiento trascendental, atemporal, universal de la vida, de la creación y del ser humano. Entonces, no tenemos que confundir conceptos filosóficos, ideas, con el conocimiento superior, con conocer. Conocer, vivirlo, lo que conocemos. Bien. Es por eso, y es por esto, que muchas religiones que hablan con conocimientos de muchas cosas, parecen tan diferentes entre sí. Porque a lo largo de los siglos, la enseñanza se va perdiendo. Y el intelecto entra a sacar conjeturas. Pero la gnosis está en la base de todas las grandes culturas, de todas las grandes religiones de esas culturas, y en el porqué del nacimiento de esas religiones que buscan en sí misma, en su fundamento, en su raíz, conectarse con la divinidad, con algo superior a lo que nosotros vemos, con los 5 sentidos. Y esta es la gnosis, conocer lo que es y tener las herramientas para poder hacerlo, porque estos seres que han venido para mostrar cómo hacerlo, y han venido a mostrar y a contar cómo lo han hecho. Y siempre han dado su vida para contar esto. La gnosis vibra en el cristianismo primitivo, en el budismo auténtico. Vibra en la tradición coránica musulmana, aunque hoy en día mucha gente no lo comprenda. En la base y detrás de todas las atrocidades, que no solamente son musulmanas, está la gnosis, está el conocimiento trascendental, está la búsqueda de la verdad. Y todas estas religiones son creadas por las enseñanzas de estos hombres santos que tienen una información, un conocimiento. Todas las culturas vivieron el conocimiento universal, lo experimentaron. La cultura egipcia, la cultura maya, azteca, la cultura china, celta, africana, las culturas amerindias. Todos experimentaron la gnosis, la cultura hindú, el budismo. Todas vivieron ese conocimiento. Y lo vemos en el arte, en los escritos sagrados, que cuentan cosas muy similares. La forma en que siempre hablan de un creador, o el diluvio. Todas las culturas han hablado de cosas así, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero repito, nosotros pensamos que estas culturas son diferentes y que están hablando de cosas diferentes. Pero el problema es que nosotros estamos viendo desde este punto del tiempo de la humanidad, estamos viendo al pasado. Entonces estamos observando
culturas diferentes, que parece que hablan de cosas diferentes, pero que estuvieron en diferentes momentos de la historia, con milenios de años o siglos de diferencia de tiempo entre sí. Entonces, los idiomas, la cultura, el simbolismo, la región del planeta cambia. Por eso cambia la forma del mensaje. Pero detrás de la forma del mensaje está el conocimiento universal, atemporal. Y vamos a hacer un esfuerzo para poder demostrar esto, porque tampoco es tan fácil, porque estamos viendo el mundo antiguo. Pero hay otras formas de conocer el mundo antiguo, y esto lo iremos hablando a lo largo de las clases, claro. Por ejemplo, vemos la Trinidad. Vemos en todas las culturas la Trinidad. En el cristianismo tenemos al Padre, a la Madre y al Hijo, o al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué es esto? En Egipto tenemos a Osiris, a Isis y a Aurus, el Hijo. En la cultura nórdica, vikinga, estaba Odín, Freya y Thor. Todas nos están hablando de lo mismo. Estudiaban la creación. Sabían que habían 3 fuerzas creadoras en el universo. Y esta es la Trinidad. Las 3 fuerzas creadoras. El 3 es muy importante en la creación. Y también lo vamos a ver. El maestro Gurdjieff habló también de este 3, de la santa afirmación, de la santa negación y de la santa conciliación. También mismo el maestro Samael Aun Weor, que lo vamos a contar de su vida al final de esta clase. Samael Aun Weor hace la síntesis de lo importante de las enseñanzas espirituales para esta era. Y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir estudiando. Es muy completa la obra del maestro Samael. Volviendo al 3, vemos, por ejemplo, el átomo, la misma base de la vida, el protón, el electrón y el neutrón. Entonces, lo que podemos entender es que hay una fuerza positiva, una negativa y una neutra, ¿sí? Que crean. Y el neutro es una fuerza que se nutre de las otras 2. Es una fuerza que une las otras 2 y que concilia a las otras 2. Por eso el maestro Gurdjieff habla del santo conciliar. La bombilla de la luz está haciendo de fuerza neutra y ahí aparece la luz con los 2 polos de la electricidad. No habría luz ahí si no hubiese 2 polos en la electricidad, en el cable. Entonces, también en la India tenemos a la Trimurti, a la Santa Trinidad, a la Sagrada Trinidad de ellos. Tenemos a Brahma, tenemos a Shakti y tenemos a Vishnu, el Hijo. Shakti, la Madre Divina. A veces se nombra a Shiva, que tiene que ver con Shakti, es el esposo. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Todas las civilizaciones fueron llamadas, esto como para ver un poco la universalidad de la gnosis. Todas las civilizaciones fueron llamadas solares o serpentinas. Pero no es una cuestión de que adoraban al sol físico. Estaban adorando a la manifestación de esta energía del universo, al Hijo. Estaban adorando a la encarnación de una fuerza que es universal, que es parte de la creación.
Hay ciencia en esto, ya lo vamos a ver también. Todas las culturas trascendentales, históricamente importantes, que conocemos, y estoy convencido de las que no conocemos también, eran serpentinas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían a la serpiente como símbolo. Y nosotros conocemos a una serpiente en una simbología, la que nos toca en nuestra cultura, en el cristianismo sobre todo, ¿no? Conocemos que está la serpiente tentadora del Edén, aquella serpiente que tienta a Adán y Eva. Y poca gente sabe que en las culturas no solamente el simbolismo de la serpiente es de una serpiente, sino que siempre hay dos serpientes. ¿Y qué es esto? Ahora lo voy a explicar. Hay una serpiente superior y hay una serpiente inferior, podríamos decir, ¿no? Una serpiente buena y una serpiente mala. Como simbolismo de algo, ¿de qué? La serpiente inferior ya lo acabo de nombrar, podemos entender y podemos conocer ese mito. Podemos entender que esa serpiente, si los tentó, muy buena no era que digamos, muy superior no era que digamos. Pero ¿qué pasa? En el mismo judaísmo, en el mismo cristianismo, también hay otra serpiente que muy poca gente la conoce, que es la serpiente que Moisés levanta en un bastón, en un asta, en el desierto. Esto está creo que es el libro Números del Antiguo Testamento. En ese libro cuenta cómo los israelitas estaban siendo mordidos por serpientes, una serpiente inferior, claramente, en el desierto. Y Moisés los había ayudado. Entonces, ¿qué estaba pasando con eso? Entonces, Jehová, Dios, le dice a Moisés que levante una serpiente en un asta y que la muestre y que le diga, es algo así, que le muestre a los israelitas que tenían que ver esa serpiente y no la que no las que les estaban mordiendo y picando, que les estaban matando. Esta serpiente de bronce es una serpiente superior, que el iniciado Moisés toma como simbolismo. Y lo vamos a ver en muchas culturas. Esto no es solamente de la Biblia es un libro sagrado, como muchos otros libros sagrados. El mismo Jesús, esto no es solamente para el judaísmo, porque el mismo Jesús, y lo dice en el Evangelio de Juan, dice que no solamente hay que creer en él, sino que tenemos que levantar la serpiente como hizo Moisés en el desierto. ¿Y de qué está hablando? La serpiente siempre ha sido asociada al poder regenerativo, al poder de la inmortalidad, al poder de la fertilidad. Pero nosotros en la Gnosis vamos a hablar de que la serpiente es un símbolo asociado a las energías creadoras. ¿Y qué son las energías creadoras? ¿Dónde se manifiestan? En la sexualidad. En la sexualidad está el poder de la creación. Y esto de comer la manzana, de ser tentado por una serpiente, tiene que ver con la sexualidad. El árbol del bien y del mal, para ser iguales a Dios, ahí, Adán y Eva, tiene que ver con el sexo todo lo que pasó ahí. Y lo vamos a ver más adelante. Y vamos a mostrar
algunos ejemplos de esto. En la cultura india vemos que hay dos serpientes también. La Kundalini, que es una energía que es muy conocida hoy en día por la gente que hace yoga, por ejemplo. La Kundalini es una energía asociada a nuestra Madre Divina y tiene una forma serpentina. Y la otra serpiente, que es la que somete Krishna, la que termina matando a Krishna, es Kaliya. Estas son las dos serpientes del hinduismo. Y hablaremos mucho de la Kundalini, de la energía asociada a nuestra madre, de esta energía electrónica. Hablaremos muchísimo de esto, es muy importante. En la cultura de los egipcios vemos a Apophis, o Apep también le dicen, que es una serpiente que interrumpe la barca de Ra, del dios Ra. Aquí está la serpiente inferior. Y por otro lado, en la cultura egipcia vemos a la serpiente Úreo, que es esta serpiente que los faraones, los sacerdotes faraones, tenían en su cabeza. En las esculturas lo vemos. Eso está al lado de un buitre que también tiene un significado y lo hablaremos más adelante. Pero aquí está la serpiente superior. ¿Por qué tendrían una serpiente en la frente? En el judaísmo o en el cristianismo vemos lo que dije recién. A Moisés levantando la serpiente en un asta. ¿Y qué es el asta? Los que conocen a Kundalini saben que la Kundalini es una energía que está en la base de la columna vertebral, en el cuerpo etérico. El asta de Moisés representa la columna vertebral. Tenemos también en la cultura griega, en la cultura romana, el dios Asclepios o Esculapio. ¿Y qué tienen? Una vara con una serpiente. Y estos eran dioses de la medicina. ¿Cómo puede ser? Vemos la serpiente hasta en el mismo símbolo de la medicina. Esas dos serpientes que se cruzan entre sí en una vara y arriba hay dos alas. Todo eso tiene una simbología. Lo iremos viendo. Vemos también a la serpiente inferior, Pitón, que es matada por el dios Apolo. Entonces tenemos una serpiente buena y una serpiente mala. Entonces, tenemos que entender que la serpiente representa nuestra forma de relacionarnos con la sexualidad. La sexualidad es importantísima para la vida. No hay vida sin sexualidad. No hay universo, no hay creación. No hay cuerpos humanos, ni animales, ni vegetales, ni siquiera minerales.